Zagalillo del valle vení, pastorcillo del monte llega, la esperanza del Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Zagalillo del valle vení, pastorcillo del monte llega, la esperanza del Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en él, quien lo duda. Desdichado de aquel que no acuda, con la fe que le debe animar. Zagalillo del valle vení, pastorcillo del monte llega, la esperanza del Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Bueno, hoy vamos a iniciar con la novena del octavo día. Ya como nosotros hemos visto, de un tiempo para acá, desde la primera novena que estamos bien, hemos visto hasta hoy, que es el octavo día, hemos estado hablando nosotros de cómo nos invitan a ser testigos de Cristo. Primero evangelizando, llevando la palabra de Dios. El primer día nos habló de que para ser discípulos de Jesús era anunciar el evangelio, llevar la palabra de Dios. El segundo día nos hablaba que para ser discípulos de Jesús nos invitaba a que debíamos vivir nuestra fe, debemos vivir nuestra fe. Nos pedía vivir nuestra fe. En el tercer día, para ser discípulos de Jesús, nos invitan a que seamos luz. Que seamos luz, ¿para quién? Para nuestra familia y para cualquier parte o entorno donde nosotros estemos. Nos invitan a ser luz. Sean luz, dice el Señor. En el tercer día. En el cuarto día de la novena, nos pide que debemos cuidar nuestra vida. Que debemos cuidar nuestra vida. Y yo les había explicado de dónde es que viene, desde dónde se inicia nuestra vida. Y por qué es importante cuidar nuestra vida. Y en el día quinto nos pide que hagamos oración con el Santo Rosario, que hagamos oración con el Santo Rosario. En el sexto día nos pide que debemos compartir con el necesitado, ¿sí? Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo ya en Mateo 5:3, que dicen que bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos heredarán el reino de Dios. ¿Qué es ser uno pobre de corazón? Es desprenderse de lo que nosotros tenemos para dárselo a aquella persona que lo necesita. Y como en el séptimo, nos pide que debemos buscar la santidad. ¿Debemos buscar qué? La santidad. Pero cuando Dios nos creó a nosotros, Dios dijo, ¿cuál fue la tarea que nos puso a nosotros? Que buscáramos ¿qué? Ser santos, que buscáramos la santidad, ¿sí? Sean santos, dijo el Señor, como el Padre que está en el cielo es santo. Y hoy, hoy en el octavo día de la novena, el lema que nos trae es: sean mis testigos, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo es el lema? Sean mis testigos, vayan y hagan discípulos. Aquí nos está pidiendo en el día de hoy, en el octavo día de la novena,
nos está pidiendo que para ser testigos de Cristo debemos primero todo ¿qué? Ser discípulos de Él. Ser discípulos de Él. Y después que nosotros somos discípulos de Él, ¿cuál es nuestra tarea? Ir y hacer discípulos. Ir y hacer ¿qué? Discípulos. Entonces nos pide a nosotros de ir y hacer discípulos. Entonces hoy vamos a descubrir cómo es que nos hacemos nosotros discípulos de Jesús, cuál es nuestra tarea, después de que ya somos discípulos de Jesús, cuál es nuestra tarea, cuál es nuestro trabajo, ¿sí? Que nosotros debemos realizar como ya discípulos de Jesús, ¿sí? Porque es importante ser discípulos de Jesús. Entonces, ¿y cuál va a ser nuestra recompensa como discípulos de Jesús? Como discípulos de Cristo, ¿cuál es nuestra recompensa? Para eso vamos a iniciar con el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo, vamos a leerlo desde el 18. Aquí Jesús nos va a decir a nosotros cómo es que nosotros nos hacemos discípulos de Jesús. Aquí empezamos nosotros conociendo cómo es que nosotros nos hacemos discípulos de Jesús. Entonces, del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice el Señor: Jesús se acercó y les habló así. Jesús se acercó y les habló así. ¿A quién era que iba dirigida esa palabra? Esa palabra que iba dirigida, vamos a leer el versículo 16 para saber a quién iba dirigida esas palabras. Dice: por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Entonces, ¿a quién les habló Jesús? A los discípulos de él, a los que él escogió, a los que él quiso, a esos discípulos que él escogió y que él quiso, que él los llamó. ¿Cómo los llamó? Los llamó apóstoles. Vamos a leerlo en Marcos 3:13. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 3:13, nos va a decir que a esos discípulos que él escogió, de tantos discípulos que él tenía, él escogió en especial a 12, y a esos 12 los llamó apóstoles. Vamos a ver Marcos capítulo 3, versículo 13, dice: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles. Instituyó 12 y los llamó como apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado. Entonces, por eso es que cuando Jesús dice acá, dice: Jesús se acercó y les habló así. ¿A quiénes les habló? A sus apóstoles, a los 11 apóstoles. Dice: vayan pues, dice, y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo que primero Jesús le dice a sus apóstoles, lo primero que les dice él: a mí se me ha dado toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, por lo tanto, con esto Jesús le está diciendo, por lo tanto, lo que yo les voy a mandar a ustedes, o lo que yo les voy a decir a ustedes, ustedes, primero que todo, tienen que creerlo, y luego, ¿qué? Obedecerlo, porque es una orden de Jesús, es una orden que Jesús les va a dar a ellos, es un mandato, una orden. Entonces dice: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, ¿cuál es la tarea que Jesús les encomendó a sus discípulos, a sus apóstoles? De ir a todas partes del mundo. ¿A hacer qué?
discípulos. Vayan pues y hagan discípulos. Dice, vayan pues a todos los pueblos, sean mis discípulos. Entonces la tarea era de que ellos salieran a todos los pueblos y hacer ¿qué? Discípulos, hacer discípulos. Y cómo, ahora la pregunta es, ¿cómo nos hacemos nosotros discípulos de Jesús? Sigamos, dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos hacemos discípulos de Jesús? A través del bautismo. Por eso es que el sacramento del bautismo es uno de los sacramentos más importantes. ¿Por qué? Porque a través de este sacramento abrazamos por primera vez nosotros la fe. Además, con el bautismo empezamos a ser discípulos de Cristo. También con el bautismo empezamos a pertenecer a la iglesia de Cristo. Empezamos a pertenecer a la iglesia de Cristo. Y también empezamos a ser hijos de Dios. Vayan pues, dice, vayan pues por todos los pueblos y hagan que todos sean mis discípulos. Pero ¿cómo se hacen discípulos? Bautizándolo. Entonces ya sabemos cómo nos hacemos nosotros discípulos. ¿A través del qué? Del bautismo. Pero ya sabiendo nosotros cómo es que nos hacemos discípulos de Jesús, que es a través del bautismo, entonces ¿cuál es la tarea que sigue después de que nosotros ya somos ¿qué? Bautizados? ¿Cuál es la tarea? Entonces en el versículo 20 dice, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Entonces, ¿cuál es la tarea que Jesús nos da a nosotros después de que nosotros hemos sido bautizados? La de ir a enseñarle a las personas, a los discípulos, enseñarles todo lo que Jesús nos ha dejado, todo lo que Jesús nos ha enseñado, o sea, los mandamientos de Jesús. Nosotros como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, ya después de que nos hacemos discípulos a través del bautismo, la tarea es enseñar. ¿Enseñar a quién? Enseñar a todas las criaturas que quieran conocer a Cristo. ¿Para qué? Para que se hagan también discípulos. ¿Para que se hagan qué? Discípulos. Entonces ser discípulo de Jesús no es aquella persona que ya conoce de Cristo, que ya tiene uso de razón, que ya tiene conocimiento, que ya conoce la fe, que ya sabe que ya ya conoce la doctrina de Cristo, ya conoce el Evangelio de Cristo. No, ser discípulo de Jesús es a partir de el bautismo. Y después de que nosotros nos bautizamos, la tarea sí es esa, la de ir a ¿qué? A enseñar. Pero si yo me bautizo tan pequeño, siendo pequeño, me bautizo, ¿cómo voy yo a enseñar a alguien, a enseñarles a alguien como discípulo que soy de Cristo ya después de que me bauticé? ¿Cómo voy a enseñar? Si yo soy un niño, soy pequeño, hasta ahora me bauticé. Porque la tarea de ir a enseñar le queda primero ¿a quién? A los padres y también a los padrinos. Eso es lo que enseña la iglesia. Los primeros discípulos que van a enseñarles, que van a llevar este mensaje, son los padres y los padrinos. Esos son los primeros
educadores en la fe, los primeros que le enseñan a los hijos acerca de cómo se hacen discípulos y qué es lo que tiene que hacer después un discípulo. Es una tarea del padre y también de los padrinos. Y cuando ya nosotros, a medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos haciendo y empezamos a tener conocimiento de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, entonces ahí es cuando nosotros ya vamos a regar ese mensaje, vamos a empezar a regar ese mensaje. ¿Cuál es? Después de que somos nosotros discípulos de Jesucristo, ¿qué pasamos a hacer nosotros para Jesús? Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Ahí Pablo nos va a decir a nosotros que cuando ya somos discípulos de Jesús, ¿qué pasamos a hacer para Él, para Jesús? ¿Qué pasamos a hacer para Jesús? 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. El que nos va a hablar es el apóstol Pablo. Dice: vean pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Dice Pablo: vean pues en nosotros a servidores de Cristo. ¿Qué pasamos a hacer nosotros después que nos bautizamos, después que ya nos hacemos discípulos de Jesús y nos hemos bautizado y ya somos discípulos de Jesús? Pasamos a ser servidores de Cristo. ¿Y qué hace un servidor de Cristo? Dice: a administrar las obras misteriosas de Dios. O sea, llevar la palabra de Dios, llevar el evangelio de Dios, anunciar la palabra de Dios, dar a conocer a Jesucristo. Ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo de un discípulo de Jesús. Y mire que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice que hay una necesidad muy grande, de empezar nosotros a laborar o a trabajar ya siendo discípulos de Jesús. Eso es una necesidad grande que todos nosotros debemos hacerla. Y ¿por qué? Porque hay una necesidad grande de que se evangelice, hay una necesidad grande de que se lleve el mensaje de Dios, de que todo el mundo conozca el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, vayan pues a todos los pueblos y hagan que todos sean mis discípulos, bautícelos. Entonces, lo que Jesús quiere es que todos seamos discípulos de Jesús. ¿Para qué? Para que anunciemos, para que demos el mensaje, para que lo demos a conocer, para que lo reguemos, para que reguemos el mensaje, para que entre más nosotros reguemos el mensaje, más gente va a conocer a Jesucristo. Entonces, Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante. En este evangelio de San Lucas 10, 1, Jesús nos va a mostrar la importancia que tiene la de ser discípulo y también la importancia que tiene y cómo nosotros empezar como trabajadores o como servidores de Cristo, que debemos empezar desde el primer momento a llevar el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dice Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos. Eligió a otros 72 ¿qué? Discípulos. Y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde iba a ir él. Jesús iba a visitar ciertos lugares, pero antes de él visitar esos lugares, mandó primero ¿a quién? A sus discípulos. ¿Cuánto mandó? 72. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. ¿Por qué es importante
ser discípulos de Jesús. Porque dice Jesús que la cosecha es abundante. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos hermanos que no han conocido de Cristo, que no se han incorporado a la iglesia de Cristo, que no pertenecen a la iglesia de Cristo y que nosotros debemos ¿qué? Buscarlos, incorporarlos, pero son muchos, dice, son muchos. Dice, pero los obreros son pocos. Entonces Jesucristo está necesitando gente que se hagan discípulos de Él. ¿Para qué? Para que anuncie el Evangelio, anuncie su palabra. Dice, porque la cosecha, dice, porque aunque la mies es mucha, la cosecha, aunque la cosecha es mucha, la mies, ¿cómo es? Pues rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Entonces nos está diciendo que aunque la mies es mucha, son pocos los obreros para ir a trabajar y están necesitando obreros, Jesucristo. Entonces por eso es que este es el trabajo de cada uno de nosotros después de que nos hacemos discípulos de Jesús, la de ir a comunicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que es importante la evangelización. ¿Por dónde debemos empezar nosotros primero? Por el hogar, por la familia. Y después, sí empieza uno a hablarle a las demás personas. Todo aquel que quiera escucharlo y quiera escuchar la palabra de Dios, que quiera conocer a Jesucristo, que se quiera incorporar a Jesucristo. Y Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31, nos da a nosotros también un dato. ¿Qué hace cuando nosotros nos hacemos discípulos de Jesús y empezamos a creer en Él, empezamos a anunciar su palabra, a darlo a conocer? ¿Qué pasa con nosotros los que somos seguidores de Cristo, servidores de Cristo, discípulos de Cristo? Juan capítulo 8, versículo 31, dice nuestro Señor Jesucristo, dice: Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, o sea, aquellos que se hicieron bautizar y empezaron a formar el grupo de discípulos de Jesús. Empezaron a ser ya discípulos de Jesús. Entonces dice Jesús le decía a los discípulos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces, para nosotros ser verdaderos discípulos de Jesús, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en la palabra de Dios, perseverar en el Evangelio de Jesucristo, perseverar en las Sagradas Escrituras, perseverar en la Biblia. Dice, debemos perseverar. O sea, ¿qué significa perseverar? Perseverar es que nunca debemos nosotros de dejar de estudiar, de leer, de conocer y de practicar el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Nunca debemos dejar de leer la Biblia. Y mire que ¿y qué pasa cuando nosotros somos ya verdaderos discípulos de Jesús? Dice, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces conocerán la verdad y la verdad los harán ¿qué? Libres. Por eso es que una persona que se deje conducir, que se deje llevar por nuestro Señor Jesucristo, que sea Él la guía, que sea Él la guía de nosotros, que sea Él el que conduzca nuestro camino. Entonces vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer a nosotros ¿qué? Libres. Porque ahorita hay una libertad falsa. Hay muchos que piensan que ser libres es, por ejemplo, llevar una vida ¿qué? En desorden.
no tener compromisos con nadie, ni por eso no se casan, por eso no mantienen con una sola mujer o un solo hombre las parejas, por eso hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque ellos creen que esa es la libertad y resulta que no. La libertad no es esa, la libertad es cuando nosotros nos hacemos discípulos de Cristo, creemos en su palabra, perseveramos en ella. Ahí es la única forma de que nosotros conseguimos realmente ser libres. Ahí realmente empezamos a nosotros a ser libres. Cuando nosotros conocemos la verdad que es Jesucristo, dice Jesús, si ustedes permanecen fiel a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres, y la verdad nos hará libres. Entonces, ya después de que nosotros ya sabemos qué es ser discípulo, cómo nos hicimos discípulos, cuál es la importancia de ser un discípulo, entonces para terminar, voy a hablarle de la recompensa que nosotros los servidores de Cristo, que todo aquel servidor de Cristo, todo aquel que lleva la palabra del Señor, la vive, la practica, ¿cuál va a ser la recompensa? ¿Cuál va a ser su recompensa? Para eso vamos a leer Mateo, del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 26. ¿Qué nos dice del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 26? Dice: fijándose en ellos su mirada, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Entonces Pedro, como era un seguidor de Cristo, era un discípulo de Cristo, era un apóstol de Cristo, un discípulo de Cristo, entonces él se hacía esta pregunta: bueno, pero ¿qué es lo que yo voy a ganar con ir a servirle a usted? ¿Qué voy a ganar yo anunciando su palabra, anunciando su evangelio, creyendo en su palabra, obedeciéndola? ¿Cuál es mi premio? ¿Qué es lo que yo voy a ganar con eso? Esa es la pregunta que Pedro hacía y es la pregunta que nos hacemos muchos de nosotros. Nosotros creemos que seguir a Cristo y vamos a obtener muchos beneficios de la predicación o beneficios por anunciar el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es: ¿cuál va a ser nuestra paga? Entonces Jesús nos va a decir aquí cuál va a ser nuestra paga. Jesús contestó: a ustedes que me han seguido, a todo aquel que siguió, se hizo bautizar y empezó a seguir a Cristo, siendo como discípulo de Cristo. Dice: a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado, me escuche bien, nuestro premio. ¿Cuál es nuestro premio? Por seguir a Cristo, por evangelizar de Cristo, por amar a Cristo, por pertenecerle a Cristo, por seguirlo fielmente a Él y obedecerlo fielmente. ¿Cuál es nuestra paga? Dice: y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, o sea, que nos dediquemos de lleno a evangelizar, a predicar, a llevar el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya nos dediquemos de llenos a Él, ¿cuál es nuestra recompensa? Dice: recibirán 100 veces más
y tendrá por herencia la vida eterna. Dice, recibirán 100 veces más y tendrán, dice, y tendrán por herencia la vida eterna. Imagínense, qué regalo tan hermoso, qué regalo tan maravilloso. Tener la vida eterna, no morir jamás. Tener como herencia eso, ya ganarnos nosotros eso. Bueno, que el Señor Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo los acompañe en este maravilloso día. Me despido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.